Vamos a ir al tema cannabis medicinal, porque en los últimos días volvió a ser noticia, porque el gobierno presentó un borrador, para un proyecto, una nueva reglamentación de la ley 27.350, más conocida como la ley de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Ese texto, ese borrador, fue consultado a distintas organizaciones que desde hace mucho pelean por la legalización de la marihuana y según el borrador que se difundió en los medios, se regularía el autocultivo, la venta de aceites en farmacias, la producción estatal y también se amplían las patologías que podrían ser tratadas con cannabis medicinal, que al momento solo se contempla para epilepsia refractaria. Para conversar y sacarnos todas las dudas también sobre este tema, estamos en comunicación con Fernando Soriano, que es periodista y activista canábico, autor del libro que lo tenemos por aquí, Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Lo trajimos también para que lo puedan conocer, si no lo conocen todavía. Fernando Soriano publicó notas sobre marihuana en la revista Rolling Stones, Anfibia, La Agenda de Buenos Aires y Viva, y entre 2000 y 2016 trabajó para diversas secciones del diario Clarín, desde donde impulsó el debate también sobre el cannabis medicinal. Actualmente escribe en Infobae y también participa de varios programas de S5N. Muy buenos días, Fernando. Jessica te habla, ¿nos escuchás bien? Hola Jessica, te escucho perfecto, ¿cómo va? Bien, muchísimas gracias por la comunicación. Y para arrancar, para explicar un poco a la audiencia, ¿por qué te parece, Fernando, que es importante esta nueva reglamentación de la ley aprobada en 2017? Bueno, sencillamente porque la reglamentación anterior era desastrosa. Básicamente no contemplaba prácticamente ningún reclamo de los usuarios y usuarias, de los médicos, de los científicos, del activismo canábico que viene hace años luchando por una ley de regulación del cannabis en general, no solamente del uso medicinal. Me parece que este gobierno con esta nueva reglamentación está empezando a saldar una deuda que tiene muchos años y que, digamos, intensificó con una ley. Fue algo medio macabro, ¿no? Digamos, se aprueba una ley y después se reglamenta esa ley mal, entonces toda esa alegría y esa satisfacción que tenían este colectivo de usuarios e investigadores, bueno, todo eso se desmadró, digamos. Así que la expectativa y la esperanza es que esta reglamentación sea, no te digo un paso definitivo para el acceso seguro y regulado a la sustancia de los usuarios, sino un paso intermedio hacia una nueva ley que sea aún mejor que la que tenemos, ¿no? Me parece que, digamos, bueno, eso es un buen primer paso. Vos decías recién te habla solo bajar, disculpá, decías recién que, Hola. bueno, que el proyecto aprobado anteriormente, la ley aprobada anteriormente tenía muchas falencias. Quería consultarte cuáles son esas falencias y también consultarte porque leí hace poco en Infobae, vos decías que, bueno, se cambiaría el paradigma y el escenario después de 80 años de prohibición global y total con esta nueva reglamentación. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los cambios que habría? Respecto de la reglamentación actual, digamos, porque en realidad todavía no cambió, Claro. los cambios son totales. O sea, estamos recién medio en la introducción, Jessica lo decía, una ley que solo permitía la patología depletaria, una ley que mantenía prohibido el autocultivo, que no estaba regulando la producción nacional, que no permitía el acceso por farmacias, o sea, una ley completamente restrictiva, una ley que terminó saliendo porque para calmar la presión que había de abajo hacia arriba, pero que en realidad no resolvió nada, simplemente lo que hizo fue sacar a las mamás de la mesa de Mirta Legrand, ¿no? Que era lo que evidentemente le molestaba al macrismo. Y respecto de los 80 años de prohibición, bueno, por eso te digo que es un primer paso, me parece que esto no es suficiente porque empieza o intenta resolver lo más urgente, que es la necesidad de los usuarios medicinales, pero en realidad lo que viene arrastrándose hace 80, 90 años es una estigmatización, una demonización
prohibición de una planta para todos los usos. Y bueno, obviamente yo estoy a favor de una regulación para el uso adulto. Nadie puede venir a decirme a mí qué uso terapéutico es, digamos, válido y cuál no para la planta. Yo no tengo ningún diagnóstico para usarla de forma medicinal, pero te puedo asegurar que es una buena terapia en mi vida, el cannabis. Claro. Para muchos y muchas. Sin embargo, puedo ir preso por cultivar o por fumar, ¿no? Que es lo que hago, básicamente. Claro, y una consulta No sé si sobre se escuchó, eso. se cortó. No, sí, te escuchamos perfecto, Fernando. Y justamente por esto que decías, lo del cambio de paradigma, ¿qué pasa con esto que mencionabas, bueno, de la criminalización, ¿no? De quienes consumen, sobre todo sabemos que sucede en los barrios más pobres. ¿Cómo ves esa situación y si crees que esta nueva reglamentación cambiaría algo o hay que avanzar en otras cuestiones y cuáles serían? Te escuché medio entrecortada la pregunta, ¿me la podés repetir? Sí, disculpa, bueno, algunos problemas de comunicación, pero no, te preguntaba sobre el tema de la criminalización, cómo la veías en esta situación y si crees que esta nueva reglamentación cambiaría esa situación, porque bueno, sabemos que además sucede en los barrios más pobres sobre todo. Sí, lo que pasa es que por eso tenemos que dividir, lamentablemente, la planta es una sola, ¿no? Pero bueno, estamos dividiendo el uso medicinal del uso adulto. Entonces, la criminalización es para todos, no solamente para los usuarios medicinales o no solamente para los usuarios recreativos, mal llamados recreativos. Hay una criminalización de parte de quienes cultivan para fabricar esta sustancia, digamos, medicinal, pero sigue habiendo una criminalización para el resto de los consumidores. Digo, la marcha que estamos viendo de fondo, mientras charlamos, es una marcha que no tengan ninguna duda que el 90% de esta marcha son usuarios recreativos, mal llamados recreativos. Gente que es perseguida en los barrios por fumar o por tener plantas. Y además tener plantas, plantar, cultivar, es combatir al narco de manera bastante más eficiente de lo que lo hacen la justicia y las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de drogas hoy? Saliendo de lo medicinal, hablando de la ley de drogas, la 23737, ¿qué es? Bueno, es una herramienta, un elemento de control y orden social y también de la posibilidad que le da a los policías bueno, hasta te diría extorsionar a los usuarios en los barrios a cambio de vaya a saber qué, ¿no? Digamos, esto es lo de siempre. ¿A quién le conviene que las drogas estén prohibidas? A los que manejan el dinero negro de las drogas. ¿Quiénes son los que manejan el dinero negro de las drogas? Bueno, dejo puntos suspensivos, cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, hay algunos indicios que ya se van dando también en la realidad. Y ahora te quería preguntar también sobre el tema de la investigación científica, ¿no? Alrededor de la marihuana. Estuvieron saliendo unas notas estos días de algunas investigaciones, incluso algunas de Canadá, que están evaluando, digamos, también si para el COVID, para evitar que ingrese al cuerpo, digamos, podría servir. ¿Cómo afecta esta legislación, digamos, más restrictiva para el avance en la investigación, ¿no? De todos los usos medicinales que puede tener el cannabis? Mirá, mientras el cannabis esté prohibido, como está prohibido por la ONU, digamos, en la lista de sustancias prohibidas, va a ser muy difícil investigar, porque para investigar una sustancia prohibida necesitas un montón de permisos y tenés un montón de restricciones. Entonces esta planta tiene un montón de misterios químicos interesantísimos, algunos ya dilucidados, ¿no? El gran responsable de saber mucho de la planta es el científico húngaro-israelí que se llama Rafael Mejulam, que es quien pudo dilucidar o sintetizar el THC y el CBD y descubrió además de esto que el cerebro humano tiene receptores específicos para las moléculas de la planta. Es decir, esto es muy flashero y es que el cerebro tiene determinados lugares que solo se conectan con las sustancias del cannabis, es decir, hay una especie de simbiosis o conexión entre la planta y el ser humano. Ahora, hay un montón de cosas que todavía no sabemos porque la planta no se puede investigar libremente porque está prohibida. Después, bueno, hago una referencia a la mención que hiciste de esta posibilidad de que el cannabis sirva para el COVID. Hay que tener cuidado con eso en estos momentos porque esa es una hipótesis de un científico basada en las
las propiedades que ya conocemos, pero en realidad no está corroborado, doble chequeada, ¿no? Digo, se empezó a correr esa bola, pero la verdad que le falta mucha investigación. Claro. Un poco por lo que les digo, porque es ilegal. Acá hay un montón de científicos que están esperando que los habiliten a investigar la planta, científicos de muchísima calidad y prestigio que podrían enseñarnos mucho más o descubrir muchos más misterios que tiene esta planta que el ser humano usa hace 10.000 años. Claro, ¿y hay interés ahí de los laboratorios? El problema es la ilegalidad. ¿Cómo? ¿Hay algún interés, ves vos, de los laboratorios en evitar también que avance esa investigación o es simplemente por la legislación? No, yo veo que al revés, que empieza a haber mucho interés de los laboratorios o del capitalismo de alguna manera en que esta planta empiece a ser legal, porque está empezando a redescubrir que genera muchas fuentes de trabajo y mucho dinero el mercado legal del cannabis. O sea que está proyectando. ¿Se podría pensar que con esta nueva reglamentación hablaríamos no solamente entonces de producción estatal, sino también de producción privada? No, con esta reglamentación producción privada no. Lo que sí me parece, puede haber una producción público-privada como ocurre en Jujuy, que es una empresa del Estado en sociedad con una empresa de Estados Unidos, y va a pasar en algunas otras provincias probablemente que sea una producción público-privada. Esta reglamentación no contempla, por lo menos en el borrador al que tuve acceso la semana pasada, no contempla la producción privada, pero lo que yo creo es que sí se va a dar pie para una nueva ley que regule el mercado con producción privada, lo cual no me parece mal necesariamente, ¿no? Recordamos, estamos en comunicación con Fernando Soriano. Siempre y cuando... Sí, perdón. Perdón, siempre y cuando... No, disculpa, pues me quedé pensando, siempre y cuando se le dé lugar a los históricos cultivadores, que son los que verdaderamente saben, porque si van a habilitar la producción privada solo para empresas multinacionales del exterior y no van a permitir que los productores de acá, que hace años y años que ya saben cómo se cultiva la planta, puedan desarrollar sus propias pymes, bueno, ahí estaríamos en problemas, ¿no? Sí, pymes, o en algunos lugares incluso se plantea, bueno, el sistema de los clubes u otras formas, digamos, de poder cultivar y utilizar todas las propiedades, como decías, de la planta. Otro aspecto que es importante... Sí, eso en la reglamentación actual para el uso medicinal hay un ítem que estaban viendo de hacerlo más explícito, pero habla del cultivo personal o en red. Claro. Yo interpreto que esa mención al cultivo en red puede habilitar a las organizaciones canábicas a cultivar para la gente que no puede, no sabe o no tiene cómo cultivar. Claro, sin necesidad de ligarlo a un interés material, económico, de venta, de ganancia, digamos. Tal cual. Tampoco me parece mal, digo, si esto es como los tomates, vos lo podés cultivar en tu casa o podés ir a comprar a la verdulería, lo que te quede más cómodo. No soy tan tan cerrado a que la inversión privada pueda aparecer, digo, siempre y cuando por eso no se deje afuera a nadie, ¿no? Y cada uno pueda ser libre de elegir el camino que quiera, porque además cultivar es lindo, digamos. Y bueno, y del otro lado me surge otra pregunta, porque ¿qué va a pasar con, por ejemplo, o sea, bueno, vos decís, bueno, la producción privada, bueno, ¿qué pasaría, otra pregunta, con las obras sociales y las prepagas para asistir, en el caso del cannabis medicinal, también que requieren una inversión? ¿Qué pasaría con esta nueva reglamentación? No, eso ya está contemplado en esta nueva reglamentación y de hecho estaba contemplado. Lo que pasa es que la anterior restringía solo epilepsia refractaria. Las obras sociales están obligadas a cubrir tratamientos con cannabis. Siempre y cuando, por supuesto, el tratamiento esté recetado y las personas estén incorporadas al registro, ¿no? Al registro nacional del Programa Nacional de Cannabis. Claro. Lo mismo que el cultivo. Acá estamos hablando de esta reglamentación. Algo semejante a Uruguay, sí, exactamente. Solo que Uruguay no arrancó por el uso medicinal, Uruguay arrancó por la regulación del consumo adulto. Entonces vos te tenías que registrar para cultivar o para ir a comprar a la farmacia. Acá vos te tenés que registrar como usuario medicinal, en principio, con este borrador. Bien, bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta comunicación y seguiremos de cerca, por supuesto, qué pase con este borrador y si avanza esta nueva reglamentación. Un placer. Cuando quieran, seguimos charlando. Gracias. Se tenía que decir, el programa que no le va a gustar a algunas. Muy politizada, muy